En este video te voy a compartir las habilidades que tú necesitas tener para conseguir tu trabajo como Python Backend Developer. Esta información la he recopilado no solo de lo que yo sé, sino a través de la investigación. Estoy preparando otro video donde me estoy postulando a diferentes posiciones alrededor de todo el mundo y ahí he estado mirando qué es lo que piden exactamente los diferentes puestos para un Python Backend Developer. Dicho esto, un pequeño disclaimer. Obviamente puedes conseguir un trabajo sin absolutamente todos los ítems de esta lista. Sin embargo, esta lista está pensada para que puedas aspirar a un cargo más de mid-level. Entonces, repito, si no tienes todo lo de esta lista no pasa nada, pero si lo tienes todo muchísimo mejor. Ahora sí, empecemos con el video. Lo primero que debes tener entonces es, obviamente, habilidades de programación en Python. Debes tener los conocimientos, digamos, básicos de programación sobre qué son variables, qué son funciones, cómo funcionan las diferentes estructuras de control, qué es una clase, qué es una interfaz. Todo ese tipo de cosas que uno aprende, digamos, en programación orientada a objetos también. Lo que decía, las clases, las interfaces, la herencia, la inyección de dependencias, todo ese tipo de cosas los debes tener claros. Además de algunas cosas específicas de cómo funciona Python. Como backend developer vas a estar trabajando todo el tiempo con información que entra y que sale. Ese es básicamente tu trabajo. Entonces debes entender cómo recibir esa información, cuál es la mejor forma de almacenarla, cómo puedo hacer para procesarla y luego cómo la puedo retornar. Tal vez hay conceptos de Python avanzado que no tienes que saber necesariamente, como por ejemplo qué es un iterador, qué es un generador, el tema de las metaclases, los diferentes métodos Dunder que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin duda todo el resto sí lo debes conocer. Lo que mencionaba, básicamente programación básica, programación orientada a objetos y cómo se programa en Python, cómo hacer un código pythónico. Otra cosa con la cual vamos a trabajar muy de cerca cuando estemos en una posición de backend developer es una base de datos. Puede ser una base de datos SQL o no SQL. De preferencia, normalmente la gente utiliza una SQL, las no SQL se utilizan mucho para validar ideas, para hacer cambios muy rápido, porque pues ya saben, no se tiene una estructura, por decirlo así, de la información. Los queries se pueden escribir como más libremente y puedes modificar todo el tiempo las tablas sin que haya ningún problema. Más sin embargo, sea una base de datos SQL o no SQL, nos tenemos que familiarizar con ellos. Yo, si fuera mi primera opción, elegiría, como ya mencioné, una SQL. Entonces vamos a tener que aprender al menos lo básico de bases de datos. Yo sé que a no todo el mundo le gusta, que puede ser un poco complicado. Puedes buscarte un curso, un buen curso de bases de datos y eso te debería dar al menos las bases para comenzar a trabajar como backend developer. Debes entender entonces al menos pues qué son las tablas, qué son los esquemas, cómo funcionan los diferentes tipos de join, qué tipos diferentes de variables tenemos. Tenemos también procedimientos que ocurren automáticamente. Podemos crear funciones, store procedures, todo eso lo podemos crear en las bases de datos y todo eso lo tenemos que saber. Porque normalmente una empresa no va a tener un administrador de base de datos, seamos sinceros, vamos a tener que hacerlo nosotros mismos. Con esto viene también otra cosa que se llaman los ORMs. ORM significa Object Relational Mapping y es una forma de, por decirlo así, manejar tu base de datos a través del código. Con un ORM, por ejemplo, tú puedes crear una clase y que esa clase se traduzca en la base de datos sin que tengas que hacer mayor cosa. Simplemente tú escribes el código de crear una clase, crear una instancia de la clase y automáticamente se va a insertar una nueva fila en la nueva tabla de la base de datos. ¿Para qué nos sirven los ORMs también? Bueno, con esto nos podemos, digamos que, evitar un poquito la lógica de la base de datos. Podemos hacer filtrados, podemos hacer ordenados, podemos hacer búsquedas, podemos hacer casi todo lo que podemos hacer con un lenguaje como SQL, pero lo hacemos directamente desde Python. ORMs que se puedan utilizar en Python, bueno, está SQLAlchemy, también Django tiene su propio ORM. En todo caso, tenemos que conocer las bases de datos y entender que las vamos a tener que usar. Un siguiente tema que vamos a tener que aprender lastimosamente es el frontend. Como desarrollador backend tú siempre vas a tener que tocar un poquito de frontend, un poquito de JavaScript por aquí, un poquito de HTML por allá, un poquito de CSS por acá. Entonces, como ya mencioné, esas tres cosas tienes que aprenderlas, no dañan, yo sé que tal vez no sea tu cosa, pero tienes que aprenderlo. Como backend siempre vas a tener que al menos saber leer estos lenguajes, al menos tienes que entender qué es lo que está pasando acá, qué se está renderizando acá, qué información estoy mostrando acá. Porque entre tú más entiendas tu frontend, más fácil va a ser desarrollar un backend para ese frontend. Aquí nos podríamos poner a discutir sobre, bueno, pero es que tenemos que seguir los lineamientos de REST para construir nuestro API o los lineamientos que sean y no nos podemos adaptar al frontend. Si te interesa el tema, ya por aquí voy a dejar un video donde hablé de estos principios, lo que debes saber para construir un buen API. Más sin embargo, siempre tenemos que ser flexibles. Si tenemos una necesidad muy específica, pues también la podemos resolver desde el lado del backend. Entonces aquí, como ya mencioné, básicamente JavaScript, HTML, CSS,
Tal vez si te interesa un poquito más, TypeScript. Si quieres ir un poquito más allá, leer un poquito de React, Vue o Angular, todos son muy similares y con que los entiendas por encima yo creo que te basta. Pasamos a otro tema y relacionado con los dos anteriores, y es el tema de redes. Hay que saber un poquitico de redes. Hay que entender, por ejemplo, qué es el HTTP, qué es una dirección IP, cómo funcionan esas comunicaciones, digamos que en qué layer nos estamos moviendo nosotros, qué tipo de headers estamos enviando, por qué necesitamos esos headers. Todo ese tipo de cosas, lo mejor es saberlas. Yo sé que puede empezar a ser un poco más complicado, pero mira, al final tú vas a estar todo el tiempo enviando información a través de internet o a través de algún otro protocolo. Entonces, si tú sabes a través de qué medio estás transportando tu información, te puede servir en el momento en que tengas un error o que tengas que optimizar algo. Funciona más si tú sabes qué es lo que estás utilizando. Dicho eso, podemos pasar al siguiente tema. ¿Qué es este tema? Básicamente, Linux. Hay que aprender Linux. Nosotros como desarrolladores en teoría nos sentimos un poquito cómodos con la consola, más sin embargo no es el caso de todo mundo. Hay que sentirse cómodo con la consola, no hay que tenerle miedo a la consola. Hay que saber que si vamos a desplegar algún programa, si vamos a desplegar alguna aplicación, básicamente va a estar corriendo en Linux. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber hacer con la consola? Tal vez cosas sencillas como mover archivos de aquí para allá, borrar archivos, modificarlos, saber entrar a leer un documento, un texto, saber modificar el texto, buscar algunas cosas en los logs, por ejemplo. Siempre vamos a tener que buscar logs y entrar a debuguear ahí dentro de los logs, por decirlo de alguna forma. Que sepas, por ejemplo, en Linux también listar los procesos, iniciar un proceso, reiniciar un proceso, todo este tipo de cositas que realmente no son difíciles. Si les interesa, yo podría hacer un curso de eso, me dejan en la descripción si les interesaría algún curso al respecto. Ese tipo de cositas, como decía, son muy importantes saberlas como backend, porque al final tú vas a estar trabajando muy cerca del tema de infraestructura, muy cerca del tema de servidores. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito ahora más en Python. Ya sabes Python, ya sabes Linux, ya conoces un poquito de las bases de datos. Vamos a trabajar en programación web, ¿no? Un backend developer trabaja en programación web. Entonces, casi ninguna web se está haciendo con Python pelado, por decirlo así. Siempre estamos utilizando un framework. ¿Y qué frameworks son los que vamos a utilizar? Básicamente tenemos tres que son los que lo están rompiendo ahorita: Django, FastAPI y Flask. ¿Cuál vas a elegir de los tres? Depende de un montón de factores. Digamos que los podríamos separar en dos grupos. Por una parte tenemos Django, por otra parte tenemos FastAPI y Flask. Con FastAPI y Flask podemos construir cosas mucho más sencillamente, podemos tener control sobre absolutamente todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Django es un framework de los que se llaman opinionated o que tienen una opinión muy fuerte, en los que ya está todo definido cómo se va a hacer. ¿Quieres hacer seguridad? Ya está definido. ¿Quieres hacer formularios? Ya está definido. ¿Quieres hacer control de variables de entrada? Ya está definido cómo se hace. Tú solo tienes que implementarlo de forma correcta. Con Django, por ejemplo, tienes la ventaja de que puedes construir también como un frontend con un lenguaje extraño que tiene Django para ello. No es mi preferencia, pero sin duda también se puede hacer. Con Django, como les mencionaba, ya viene todo predefinido, entonces con Django puedes manejar tu base de datos automáticamente, mientras que con cosas como FastAPI y Flask vas a tener tú que encontrar un ORM, hacer la conexión y manejar todo de forma independiente. Tengo videos sobre cómo hacer ese tipo de cosas con Flask y FastAPI, los dejo por aquí en la tarjeta también. Y ahora que mencioné APIs, bueno, pues eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces vamos al siguiente punto, y es el diseño de APIs. Ya también tengo un video al respecto, lo dejo en la tarjeta. Cosas importantes a tener en cuenta. Bueno, hay diferentes lineamientos que se pueden seguir a la hora de escribir una API. Por ejemplo, lo más usado es REST. Allí vas a encontrar algunas cosas como que tienes que seguir correctamente el nombre, tienes que usar el verbo adecuado, cómo puedes hacer el manejo de las versiones, por ejemplo, de tu API, entre muchas otras cosas. También vas a tener que hacer una de las cosas que yo considero más difíciles, que es el tema de autenticación. Justo también tengo un video al respecto. Y es, bueno, normalmente vamos a estar autenticando con un token. Entonces, ¿cómo vamos a generar ese token? ¿Cómo vamos a hacer el refresh de ese token? ¿Cuándo va a expirar? ¿Qué pasa si nos encontramos una persona que intenta modificar el token? ¿Qué pasa si se venció el token? También existen unas cosas un poco más avanzadas que se llaman Role Based Access Control, que es RBAC. Entonces, bueno, tenemos usuarios autenticados, todos están autenticados, pero tienen diferentes roles. Entonces van a tener diferentes niveles de acceso. Todo eso lo tenemos que saber a la hora de diseñar nuestro API. ¿Qué consejo les puedo dar para esta parte? Bueno, esto no es nada más que práctica. Entonces, ya saben, tenemos los diferentes frameworks, ¿no? Muy opinionado como Django, poco opinionado como FastAPI y Flask.
Mi consejo, tomen Fast API o tomen Flask y levanten una API sencilla. Ahí pueden empezar a practicar. Pueden hacerlo con un simple CRUD, ya sabemos, create, read, update, delete. Ahí tenemos los diferentes verbos que vamos a utilizar. Podemos también manejar el tema del nombre, hacerlo bien, el tema de las versiones. Ahí también pueden empezar a practicar lo que les decía, el tema de la autenticación. Todo eso con una API súper sencilla. Entonces, ya saben, simplemente practicar, practicar, practicar hasta que esas buenas prácticas se vuelvan de memoria y sea lo que nos salga automáticamente. Este yo creo el punto más decisivo en las entrevistas de trabajo, porque las personas que no saben diseñar APIs, digamos que se les nota cuando, por ejemplo, se les hace una pregunta que no han practicado, que no han estudiado, ahí es donde se rompen y empiezan a hacer cosas, digamos, mal. Si tú ya has practicado crear una API, bueno, sabes que este problema se puede presentar y se puede resolver de esta forma. Vamos con el siguiente tema y es aprender un poquito de DevOps. A mí me encanta el tema, pero entiendo que puede que no sea el caso de todo el mundo. Más sin embargo, yo les mencionaba, aquí tenemos el frontend, aquí tenemos el backend y aquí muy pegado tenemos el tema de infraestructura, Linux, contenedores, servidores, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener que aprenderlo un poco. Aunque este rol de DevOps debería ser un rol completamente separado, tenemos el mismo caso de los DBAs, ¿no? Debería existir, pero normalmente las empresas no lo tienen por la razón que sea. Entonces, a alguien le toca hacerlo y normalmente es el desarrollador backend. ¿Qué tienes que aprender para esto? Pues tienes que aprender qué es un pipeline, dónde estás desplegando tus servidores, dónde están esos servidores, estás trabajando con Linux, estás trabajando con Windows, en dónde estás desplegando eso, estás usando contenedores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo tienes que aprender. Normalmente vas a utilizar algún sistema para automatizar todos los procesos. Puede ser Jenkins que esté corriendo en algún lugar, puede ser GitLab, puede ser GitHub, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos servidores para automatizar todo eso. Vas a tener que aprender YAML también, cómo escribir eso. Vas a tener que aprender a definir tareas, entender lógicamente cómo es el proceso de todo tu código, desde que lo escribes y haces push, que ahorita vamos para allá. ¿Qué va a pasar? Se va a construir, se va a hacer test, se va a empaquetar, se va a mandar a algún lugar, luego pasamos a otro lugar. Bueno, este artefacto se va a descargar, se va a desplegar en un ambiente de test, se van a correr algunos test de integración, luego vamos a tener que hacer otras pruebas manuales, quizás se va a pasar a un tester y luego ese tester nos da el ok, luego entonces pasamos a otro ambiente que es el de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa secuencia lógica la tienes que hacer tú, la tienes que escribir tú porque tú eres el que la entiende. Y ahora mencioné dónde estamos desplegando nuestros servidores y eso puede ser en la nube. Esta parte va muy de la mano con el tema de DevOps, con la parte de infraestructura. La nube no es más que otra cosa que nos puede proveer de infraestructura. Podemos tener un servidor en el closet o podemos tener un servidor en algún lugar en Estados Unidos con AWS. Hay que saber un poquitico de cloud, al menos los servicios básicos. Yo tengo no solo un video creado al respecto, que están no por acá, sino por acá. Y también tengo un curso que te invito a verlo, está en Udemy, súper completo de todo lo que es el tema serverless. Cómo puedes hacer para desplegar código sin necesidad de tener un servidor utilizando Python. Eso dicho de la nube, nos queda un último detalle y es, yo mencioné que vamos a hacer push de nuestro código. ¿Qué significa hacer push? ¿Dónde vamos a guardar nuestro código? ¿Qué pasa si tenemos que trabajar con muchos desarrolladores al tiempo? Bueno, existe una cosa llamada Git. Seguramente les suena GitHub. Es un lugar para almacenar tus repositorios de Git. ¿Qué es Git? Yo creo que a esta altura todo el mundo lo ha escuchado. Es un lugar donde podemos almacenar nuestro código. Es un sistema de control de versiones. Entonces ahí podemos tener una versión de nuestro código y en vez de cuando queremos hacer un cambio, copiar la carpeta, bueno, vamos a crear una nueva rama. Ahí hacemos nuestros cambios, finalizamos y volvemos a mezclar toda la rama principal. Se puede poner mucho más complicado que eso. En principio, tú deberías saber Git. Lo puedes usar también en tu máquina local, no necesitas guardar tus repositorios en algún lugar en internet, lo puedes hacer en tu máquina local. Instálate Git, crea un repositorio, crea ramas, intenta hacer un merge, ten tu primer conflicto a la hora de hacer un merge, entonces vas a tener que solucionarlo, vas a entender qué son los commits, qué son los mensajes, cómo hacer un rebase, cómo revisar el log, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo eso debes estar familiarizado. Esos son, yo creo, todos los temas que necesitas saber para tener un buen puesto de Python Backend Developer, al menos al nivel mid-level, ¿ya? Como lo mencioné, no tienes que saber todo. Si no lo sabes todo, tal vez encuentres un puesto más como de junior, pero hey, también está bien, ya tienes al menos un roadmap de lo que debes aprender. Eso fue todo por esta ocasión. Yo soy Javier, ingeniero de software en Alemania, y el algoritmo cree que te puede gustar este video de acá.